Bien, buenas tardes, chicos y chicas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Necesito que prendan sus cámaras para tomar la asistencia. Daniel Hernández. Cindy Luna. Presente, doc. Ámbar Limina. Amberly. Cindy Luna, ¿no está? Estrella Morales. Buenas tardes, doc. Presente. Carla Moreta. Buenas tardes, doctor. Presente. Andrea Murillo. Buenas tardes, doctor. Presente. Andrea. Buenas tardes. Carolina Pacheco. Sí, sí estoy. Presente, Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes, Ya, buenas doctor. tardes, Presente. sí. Sí, buenas tardes, le dije. Ah, sí, es que Joana presente me Padilla. habían tomado la asistencia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Paredes. Presente, doctor. Anaí Narváez. Anaí Narváez. Diana Palma. Diana Palma. Steven Portilla. Buenas tardes, Doc, presente. Buenas tardes. Gabriela Poetate. Gabriela Poetate. Buenas tardes, doc. Las compañeras de tesis. Ya. Jessica Quelal. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola Quito. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Revelo. Jazmín Revelo. Presente, doctor. Buenas tardes. Brenda Reyes. Buenas tardes, doc. Presente. Sandy Ruiz. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Lely Santa Cruz. Doc, buenas tardes. Ella tenía turno de tarde. Paulette Suárez. Melanie Tabango. Presente, doc. Cisa Tituaña. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas. Yomaira Tocagón. Yomaira Tocagón.
Ella es de tesis, Doc. José Llanes. Shirley Andino. Presente, Doc. Shirley Andino. Presente, Doc. Viviana Andrade. Viviana Lisbeth Andrade. Presente, doctor. Buenas noches. Andrea Benavides. Presente, doctor. Maribel Benavides. Benavides. Presente, doctor. Marilu Borrayo. Sí, Maribel. Ana Marilu Borrayos. Christopher Cisnero. Bien, chicos. Hoy nos corresponde compartir con ustedes lo que es legislación y bioética. Hoy compartimos legislación y bioética. Doctor, Y entonces el disculpe, día buenas 9... Sí, Marley, sí, ya yo te tomé la asistencia. Ya vi tu mensaje. Les decía que nos volvemos a ver el día 9 y el día 10 con farmacología y administración de medicamentos, que se le van a dedicar 2 días a ella, a lo que es la farmacología y la administración de medicamentos. Hoy vamos a estar viendo lo que es legislación y bioética. Les voy a estar dándole los contenidos mínimos y el resultado del aprendizaje que ustedes deben de dominar en esta asignatura. Dentro de los contenidos mínimos le hablaremos acerca de las consideraciones, sobre lo que es la bioética en relación al ejercicio de la profesión en ustedes, ¿verdad? En enfermería, la legislación en los ámbitos de la acción del Sistema Nacional de la Salud y los sujetos activos que intervienen en la salud y la ley en el Ecuador. Y de ahí estaremos viendo lo que es la ley orgánica de salud aquí en el Ecuador. Vamos a estarle hablando acerca de algunos conceptos de ética, de moral, de deontología y de lo que es la bioética como tal, y dentro de ello los principios de la bioética, que es algo de lo que más referencia ustedes deben de tener, y también sobre los derechos y la obligación a tener en cuenta en la atención del paciente dentro del ejercicio profesional de la enfermería, y lo que les estaba hablando acerca de lo que es la ley orgánica de salud. Voy a estar compartiendo con ustedes algunas diapositivas. Algunas diapositivas voy a estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Bueno, ahí están viendo ya las diapositivas, ¿verdad? Chicos, ¿la ven o no la ven? Yo necesito que me respondan cuando yo les pregunte. A ver, se dice que la ética es decidir sobre lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y ella se considera una rama de la filosofía que va a estar relacionada con la naturaleza del juicio moral y va a estar establecida como una ciencia normativa, ya que se ocupa de lo que es las normas de la conducta humana. También analiza dentro de la deontología, se habla que es la práctica de la ética como tal, y esta analiza los deberes y las obligaciones y éticas que tienen que cumplir quienes ejercen una determinada profesión, y es aquello que debe hacer
o evitar según lo que dicta su conciencia. Por eso nosotros siempre nos regimos por diferentes principios de la ética y de la bioética que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. La bioética va a ser la rama de la ética que está dedicada a proveer los principios para la conducta más apropiada del ser humano respecto a la vida en general, dígase animales, seres humanos, espacio ambiental, etcétera, ¿verdad? Y los valores que orientan a lo que es el comportamiento según los principios, con el fin de realizarnos como personas, siempre ayudando a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Por tanto, los valores y la ética van a ir siempre de la mano para lo que es la práctica de la deontología, ¿verdad? Tenemos que tener, cuando nosotros nos formamos con valores, ¿verdad?, morales, o de gratitud, de humanismo, nosotros podemos ejercer una profesión sin problemas. Ahora, los antivalores, también conocidos como los valores inmorales, que son aquellas actitudes o prácticas dañinas y negativas que realiza un individuo en su día a día. Y mientras se dice que mientras en la práctica de la profesión de cada uno de nosotros se apliquen los valores, logrando una excelente ética profesional, siempre vamos a estar logrando el éxito de la profesión, que es a lo que nosotros queremos llegar y poder cumplir a cabalidad con cada una de las cosas. Ahora, en lo que se respecta a los valores como tal, ¿verdad?, a la ética y los valores como tales, les voy a compartir sobre lo que es la ética y la moral. Se dice que las personas no solo actuamos moralmente, sino también reflexionamos sobre nuestro comportamiento o el de los demás como tal. Nosotros cuando actuamos, no solamente actuamos por nosotros mismos, sino actuamos por nosotros y por las demás personas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento o el de los demás como tal, no nos tenemos que preguntar siempre a la hora de realizar cualquier acción nosotros, ¿debo hacer esto o no debo hacerlo, verdad? ¿He de hecho lo correcto o es justo que lo que haya hecho o lo que haya hablado sea correcto, así es, etcétera, etcétera? Por eso siempre tenemos que hacernos algunas interrogantes. La anterior inquietud humana se dice que, o sea, la ética va a ser el estudio filosófico de lo que es la conducta moral, ¿verdad? Y esta inquietud humana por esclarecerse su propio comportamiento moral dio lugar a lo que es la ética como una disciplina que nace en lo que es la Grecia en el siglo número 4 de nuestra era, siempre formando lo que es la parte de la filosofía. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué es la ética, verdad? Y de hecho la ética tiene varias características y esta nos dice cómo deben de ser los humanos, ¿verdad? Estudia los valores y las normas morales de los individuos, determina en qué consiste la responsabilidad moral, investiga si existe libertad en la conducta humana, también analiza lo que es la obligación moral que debemos de tener cada uno de nosotros los profesionales de la salud, sobre todo, que son los que más nos miden a nosotros la ética. Dentro de la característica de la acción moral también es aquella acción que se realiza bajo un código o conjunto de normas y valores morales, los cuales siempre van a determinar lo que es considerado como moralmente bueno o lo que es malo. Y este código no debe de ser impuesto por la sociedad a las personas, sino debe de ser elegido con libertad plena de cada uno de nosotros. O sea, con la capacidad de la voluntad humana para elegir y decidir sobre las actuaciones que podamos estar haciendo cada uno de los individuos.
Por este motivo, la moral es una cuestión individual. Se dice que la moral siempre va a ser algo individual y es innata también, a pesar de que nosotros podemos adquirirla según la educación y la formación de los valores que tengamos desde pequeño. Se dice que el hecho de ser libre cuando tú es de total importancia a la hora de ser valorada moralmente una acción, porque si se realiza libremente, entonces no soy responsable. O sea, va a ser la obligación de responder acerca de nuestros actos. Nosotros siempre debemos a responder por los actos que seamos capaces de hacer nosotros. Por tanto, la moral de lo que hago y de lo que dejo de hacer, ¿verdad? Dado que las personas no viven aisladas, sino que son ciudadanos de una comunidad, siempre vivimos en comunidades nosotros, como aquel que dice. Al no ser si vivimos en una casa en comunidad, o cuando estamos trabajando en un centro de trabajo, estamos compartiendo en comunidad con las demás personas. Y no solo son responsables de sus propios actos y para consigo mismos, sino también de su repercusión en las personas con las que vivo como tal. Por ello la moralidad tiene una dimensión social siempre. Si yo no predico con mi ejemplo, ¿verdad? Yo soy médico, soy un profesional de la salud y yo soy de los que bebo o tomo ron o cerveza en cualquier esquina, ¿verdad? Cuando no cumplo con mi jornada laboral, cuando no atiendo a las personas como debo de atenderlas correctamente, ¿verdad? Con todos los principios de esto, uno va perdiendo moral ante la sociedad y tiene su repercusión social, porque ¿quién va a ir a querer atenderse conmigo y dice, miren el médico ese donde está borracho en esa esquina? ¿Verdad? Nadie nos va a querer irse a atender con uno. Entonces nosotros siempre tenemos que tener nuestra, como decimos en el argot popular, vivir con la frente en alto para poder predicar con el ejemplo y poder formar con los valores a las demás personas y a las generaciones nuevas como tal. El ser humano es racional, o sea, es decir, sabe lo que hace, ¿verdad? Y sabe lo que piensa, para decir, elige entre varias posibilidades de acción, tiene la posibilidad de elegir entre varias posibilidades, se propone siempre un fin correcto y evalúa pros y contras, entre otras cosas, ¿verdad? Por tanto, el humano es un ser moral precisamente porque es racional, ¿verdad? Porque piensa, porque sabe lo que hace, porque se propone siempre un fin. Ustedes hoy en día saben lo que están haciendo, ¿verdad? Se han propuesto un fin de llegar a ser profesionales, de llegar a ser futuros enfermeras y enfermeros, ¿verdad? Y hay que evaluar cuáles son las pros y los contras de esto, de poder nosotros ser futuros profesionales. Y siempre van a actuar movidos por su instinto, lo cual no les permite elegir su forma de actuar. Los valores morales siempre a la hora de actuar elegimos y decidimos qué vamos a hacer de forma racional. Si tenemos varias posibilidades, siempre nos inclinamos por aquella que preferimos porque tiene algo que lo hace más estimable que las otras personas, o sea, que las otras opciones, disculpen. Ese algo es el valor a lo que nosotros nos vamos a estar enfrentando. Por tal motivo existen diferentes clases de valores. Pueden ser valores económicos, estéticos, religiosos, morales o éticos, como tal también, ¿verdad? Eso están dentro de estos valores también, están lo que es el humanismo, los valores de humanismo, internacionalismo, de la actitud de las personas. Por tanto, existen cualidades dentro de las características de los valores especiales que están en los objetos, en las personas, ¿verdad? En las diferentes acciones que podamos estar haciendo. Y solo los seres humanos somos los capaces de valorar esas cualidades y necesariamente deben de ser siempre apreciados y respetadas cada una de las acciones o cualidades que nosotros vayamos a hacer. Son universales, es decir, válidos para todos los individuos sin excepción de nada, independientemente de la raza o la etnia que sea. Los apreciamos por sí mismos, no porque nos reporten algún beneficio egoísta, estando siempre condicionados
por intereses sociales y políticos como tal. Esos son algunos de los principios que, o sea, de lo que quería ir enfocándolos a ustedes sobre lo que es la ética y la moral como futuros profesionales de la salud que ustedes van a hacer. Ahora bien, en esta diapositiva vamos a estar compartiendo con ustedes una introducción a la bioética como tal y vamos a estar hablando de lo que es la definición de ética, ¿verdad? Dentro de algunos conceptos que queríamos plantearles a ustedes. Déjenme ver quién quiere entrar. Ya. La ética va a ser la construcción moral que orienta las actitudes y los comportamientos profesionales a la consecución de objetivos profesionales, reconociendo siempre al ser en su totalidad y el respeto de los valores sociales hacia las diferentes personas que nosotros podamos estar atendiendo en algún momento. Por tanto, la definición de bioética y de principios éticos, ¿verdad? La bioética va a ser la ciencia que estudia los problemas éticos que van a surgir siempre en la aplicación de la ciencia y la técnica en los ámbitos de la salud. La bioética se va a estar relacionando siempre a lo que es los ámbitos de la salud como tal. Ahora, los principios de la bioética van a ser las normas básicas que deben guiar lo que es la práctica profesional de las ciencias biomédicas. Y vamos a estar viendo hoy los diferentes tipos de principios, ¿verdad? Ahora bien, existen principios que se atenúan con lo que es la definición de bioética y dentro de ello existen 6 principios muy fundamentales que debemos de evaluar y le vamos a ir explicando en la noche de hoy cada uno de ellos para que ustedes lo entiendan. Está la beneficencia, la no maleficencia, ¿verdad? Lo que es la autonomía, el principio de justicia, de fidelidad y el de veracidad. Ahora, dentro del primer principio, que es el de beneficencia, se dice que en este principio debemos de siempre mantener la competencia y el desempeño profesional. Cuando hablamos de mantener la competencia y el desempeño profesional, le vamos a estar explicando más adelante cada uno de estos pasos. ¿A qué se refiere este principio? A lo que es una atención de calidad con el objetivo de hacerle el bien a las demás personas. Y ese es el objetivo fundamental del principio de beneficencia, hacer el bien a los demás, ¿verdad? Y ese es el primer principio bioético que está dentro de los principios éticos, sobre todo en lo que es la salud. Se dice que el principio de beneficencia obliga al profesional de la salud a poner el máximo empeño en atender al paciente. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que tomar el empeño de atender lo mejor posible al paciente. Y vamos a ver por qué más adelante. Hacer lo necesario para mejorar su salud, ¿verdad? Tratar de cumplir con todos los parámetros y todas las indicaciones que nos den a nosotros como enfermeros o enfermeras para poderle llegar al objetivo fundamental del principio, que va a ser el de hacer el bien. Es un principio ético básico que se va a aplicar siempre al paciente, aunque también a los otros como tal, ¿verdad? A la humanidad, a las generaciones futuras, que estas pueden beneficiarse siempre de un avance médico particular. Por eso no es solamente al paciente que nosotros tenemos que hacer el bien, sino es a la humanidad en sentido general y a todas las generaciones futuras. Ahora, este principio es el primero de las actuaciones médicas que nosotros podemos estar realizando. Es el primero porque lo primero que nosotros tenemos que estar convencidos es de hacerle el bien a los demás. Y en el que se han fundamentado los códigos médicos desde el código de Hipócrates, desde el siglo número 4, que fueron los primeros principios que nosotros teníamos que hacer juramentación en eso.
La aplicación de este principio es muy compleja y se dice que la ponderación de los riesgos beneficio no es fácil. ¿Y esto depende de qué? Depende de los valores e intereses de las personas afectadas. También va a depender de la jerarquización de los valores implicados y de la ponderación de las consecuencias individuales y sociales que puedan acarrear cuando nosotros no cumplimos correctamente con este principio. Por tanto, este principio significa hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan, pues dañar no puede estar presente de manera consciente, ni en la idea ni en la idea de ningún profesional de la salud. Nosotros no nos puede pasar por la mente de que tenemos que hacer, que vamos a hacer en algún momento daño a un paciente. Aunque sea enemigo de nosotros, nosotros tenemos que atenderlo en aras de hacerle el bien, ¿verdad? Y este es un principio que hoy en día no es legalizado, o sea, no es legislado, ¿verdad? Como otros que vamos a ver posteriormente. Ahora bien, están algunos ejemplos. Uno, preocuparse y dedicarse a la atención de los pacientes, ¿verdad? Es uno de los ejemplos. Esto se los voy explicando muy bien a cada uno, porque ustedes le pueden, en el examen, le pueden poner un caso clínico y quién sabe, le dicen qué principio está presente en este caso clínico, o qué principio bioético de la bioética está violando el profesional de la salud. Y bueno, al final vamos a hacer unas conclusiones de todo esto. Otro ejemplo es preocuparse por su autosuperación para mantener lo que es la competencia y el desempeño profesional, que esto va a permitir brindar una atención de calidad. De hecho, nosotros tenemos que estar siempre preparándonos y autosuperándonos o autopreparándonos, ¿verdad? Tenemos que estar estudiando constantemente nuevas técnicas que salen en la administración de medicamentos, cambios que existen en protocolos en la atención de las diferentes enfermedades, como hoy en día en lo que es el COVID-19, ¿verdad? Que hemos tenido que estudiarnos, aprendernos los nuevos protocolos de manejo en pacientes con COVID, y sus complicaciones también. Entonces tenemos que estar siempre en constante autopreparación para poder brindar una atención de calidad y poderle hacer el bien a los demás. Se dice que cuando se esfuerce por establecer diagnóstico correcto de enfermería, pues de la identificación clara y precisa de las respuestas humanas del paciente a su problema de salud, enfermedad, de esto dependerá la eficacia de las acciones independientes de la enfermera y o enfermero como tal. Cuando nosotros le damos un diagnóstico correcto de enfermería o identificamos algunos de los problemas de salud que tenga el paciente, este paciente va a tener confianza en nosotros, o vamos nosotros el paciente va a tomar más interés en que nosotros seamos los que lo atendamos como tal. Y es muy importante por eso preocuparnos por la autopreparación de cada uno. Este principio ajusta el horario de la administración de los medicamentos, no a su comodidad, sino a las necesidades del paciente. No es a las comodidades del paciente ni a la comodidad de nosotros, sino es la indicación. Nosotros, el enfermero o la enfermera, cumple indicaciones médicas, pero para eso es un horario establecido, ¿verdad? Y entra dentro de los 5 correctos, la hora correcta de la aplicación del medicamento, ¿verdad? Y es un principio de ámbito privado. Su incumplimiento no está penado por la ley hasta ahora. Este principio no está penado por la ley. Ahora, el principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia está muy relacionado con el principio que vimos anteriormente de beneficencia. Y este es no hacer el mal a los demás. Aquel es hacer el bien y este es no hacer el mal. Se dice que la práctica médica ha estado asociada siempre con la máxima latina, primum non nocere. ¿Qué quiere decir esto?
sobre todo no hacer daño, que hoy se lo califica como el principio de no maleficencia, ¿verdad? No hacer el daño a la demás persona. Ahora, Beauchamp y Childress consideran que este principio es distinto del de beneficencia, ya que el deber de no dañar es más obligatorio que la exigencia de promover el bien como tal, ¿verdad? Y este sí es un principio que está legislado ante la ley. El daño que se hace a una persona es más rechazable que el no haber promovido su bien en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay personas, le pongo un ejemplo típico. Un paciente en un estadio terminal, nosotros queremos hacerle el bien, ¿verdad? Pero desdichadamente ese paciente va a fallecer, ya sea en 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, y nosotros lo que queremos es hacerle el bien. Ahora, si nosotros cometemos una iatrogenia o hacemos una mala praxis, o sea, hacemos una técnica incorrecta, y lo que en vez de hacerle el bien al paciente le estamos creando un daño de una secuela a ese paciente, esto va a ser rechazado por las personas, ¿verdad? Y va a haber y puede existir hasta una connotación social también. De este principio se derivan siempre para el personal médico normas concretas como no matar, no causar dolor, no incapacitar física o mentalmente a las personas, porque a veces nosotros, con el accionar de nosotros, con una mala técnica, un mal procedimiento o un diagnóstico incorrecto, y a nosotros identificar un diagnóstico incorrecto, colocarle un tratamiento que no es el adecuado según lo que tiene el paciente, nosotros estamos creando un daño al paciente. Y el menor de los casos puede ser que fallezca ese paciente. Y nos toca pagar legalmente por ese daño que estamos haciendo nosotros. O por una secuela que seamos capaces de provocarle al paciente, ¿verdad? Eso, en principio, va a derivar siempre normas concretas y medidas, sobre todo. La no maleficencia es sinónimo del no dañar y se reconoce la obligatoriedad de hacer el bien y no hacer el mal. Ahora, ¿pero cuál es el bien y cuál es el mal como tal? A lo largo de la historia de la humanidad, en correspondencia con la práctica social, se dice que determinados grupos de hombres han elaborado sus propias teorías filosóficas y en ellas han expuesto sus aspiraciones como expresiones conscientes y anticipadas de sus necesidades históricas como tal. Ahora, estas aspiraciones se han desarrollado siempre en el sistema de los valores morales que hablamos al inicio cuando comenzamos la clase, ¿verdad? Ahora, la no maleficencia incluye no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, lo que hablamos anteriormente, no producir incapacidades o secuelas como tal y no hacer daño. Y es es un principio de ámbito público y su incumplimiento sí está penado por la ley. Cuando nosotros incumplimos el principio de la no maleficencia, podemos ser penados ante la ley. ¿De acuerdo? Muy importante que sepan esto. Fíjense. Está el principio de la autonomía, ¿verdad? Dentro del principio de la autonomía se habla acerca de lo que es el consentimiento informado. Y para el paciente lograr lo que es el consentimiento informado, hay que darle información, ¿verdad?, al paciente de todos los procederes que nosotros le vamos a estar haciendo, ¿verdad? O de las técnicas que nosotros le vayamos a estar haciendo. De explicarle al paciente con todos los detalles que se requieren para nosotros hacerle un procedimiento al paciente. Y de esto se emana lo que es el consentimiento propio de la persona. Y este principio de autonomía va a ser la aceptación como persona responsable y libre para tomar decisiones, en dependencia de lo que nosotros seamos capaces, ¿verdad? Porque el paciente está en el derecho de tomar sus propias decisiones y de valorar lo que es riesgo-beneficio en cuanto a las actividades que nosotros vayamos a estarle haciendo, o procederes diagnósticos
o procederes de tratamiento que podamos estarle realizando también. Este principio se basa en lo que es la convicción de que el ser humano debe ser libre de todo control exterior y ser respetado siempre en sus decisiones vitales básicas. Y significa lo que es el reconocimiento de que el ser humano, también el enfermo, es un sujeto y no un objeto. El hecho de que el paciente sea un enfermo, ¿verdad?, es un sujeto y no un objeto, que debemos de respetar eso siempre. Sin embargo, el reconocimiento de este principio como tal no significa que la decisión moral no tenga en cuenta el bien de los demás. Y la autonomía no significa automáticamente que el paciente haga o elija lo que él quiera. ¿Por qué? Porque tiene que regirse por protocolo. El paciente tiene sus deberes, pero tiene sus derechos también que cumplir como paciente. No es que porque yo sea paciente y me toca la inyección a las 6 de la mañana, no, yo no, a las 6 de la mañana no me la quiero poner. Me la ponen a las 8 porque quiero dormir la mañana. No. Usted está hospitalizado y usted tiene que cumplir con un horario, porque eso es un protocolo de actuación que está regido y normado ante la ley. Este principio significa en el terreno médico que el paciente debe ser, para eso, correctamente informado de su situación y también de las posibles alternativas de tratamiento que se le podrían aplicar. Nosotros los médicos siempre vamos a tener variantes de tratamiento. Puede ser que el paciente tenga una X enfermedad y yo le voy a plantear un tratamiento. Pero, por ejemplo, a lo que más comunes son los pacientes es a los alergias a los antibióticos, todos sabemos, ¿verdad? Y entonces, no, yo soy alérgico, por ejemplo, a las penicilinas. Ah, si es alérgico a la penicilina, yo tengo que usar, por ejemplo, un macrólido, ¿verdad? O un aminoglucósido, o con mucho cuidado una cefalosporina, ¿verdad? Y teniendo en cuenta, porque hay veces que los pacientes que son alérgicos a la penicilina pueden ser alérgicos a la cefalosporina también, y ya de hecho ustedes saben cuáles son las penicilinas y cuáles son las cefaloporinas, que no tengo por qué detenerme en esto. De todas maneras vamos a verlas posteriormente. Pero sí hay que ver siempre las alternativas de tratamiento, pero una vez que nosotros siempre le explicamos al paciente todo lo que él tiene y lo que le corresponde a él. En la misma línea, este significa que deben de respetarse las decisiones del paciente competentes después de una adecuada información. Y la conclusión más concreta del reconocimiento del principio de autonomía en el enfermero se centra en lo que es el llamado consentimiento informado. Y este como pilar regulador de la relación entre los profesionales sanitarios y el enfermero como tal. Por eso el consentimiento informado cumple un objetivo muy fundamental y de hecho, cuando hablamos del consentimiento informado, siempre que vamos a hacerle un procedimiento a un paciente, ¿verdad?, que pueda ser invasivo o no, tenemos que darle la información primeramente al paciente de lo que vamos a realizarle. Y el paciente nos va a dar su consentimiento, ¿verdad? Una vez que esté informado, él nos va a dar su consentimiento, si está de acuerdo o no en realizárselo, ¿verdad? Ahora, en este consentimiento informado, hay decisiones que hay que tomar en ocasiones. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que llega a un cuerpo de guardia solo, no tiene familia y está inconsciente, ahí le toca tomar la decisión al médico, siempre y cuando tenga sus testigos y haga por escrito siempre lo que es el consentimiento y asumiendo todo tipo de responsabilidad con este paciente. Nosotros estamos en la obligación de hacerlo de esta manera. Indiscutiblemente siempre pueden surgir conflictos entre lo que son los principios de beneficencia y de autonomía como tal, ¿verdad? Pueden haber sus conflictos. Y el médico puede pensar que la decisión tomada por un paciente en principio es competente y no es la que más le conviene para su salud o para su vida como tal, ¿verdad? Nosotros a veces podemos
pensar eso. Pero en estos casos el médico puede tender a cuestionar lo que es la competencia del enfermo, ya que se piensa que un enfermo normal debe optar por lo más conveniente para su bien y debemos de respetar siempre el criterio del paciente. Es un paciente que está inconsciente o es un paciente que sufre de una enfermedad, por ejemplo, de un trastorno de la personalidad, que tenga una esquizofrenia paranoide, que tenga intentos suicidas en varias ocasiones, ¿verdad? Y este paciente requiere de realizarle electroshock. Ahí se valora entonces y se le pide el consentimiento informado a su familia más allegada, mamá, papá o hijos, y ellos son los que nos firman el consentimiento informado como tal. En cualquier caso de esto, no podemos convertir en un absoluto el principio de autonomía como tal. No se respetan las decisiones del enfermo, aunque sea competente, cuando son contrarias a las normas de la práctica profesional o a la ética del profesional como tal, del médico, ¿verdad? O del enfermero. O si exigen recursos a lo que el paciente no tiene un derecho especial. Por eso, si el paciente, yo puedo respetarlo, pero no se respeta si la decisión del enfermo va contra los protocolos de actuación que yo debo realizar. No tengo por qué respetarlo y la ley me ampara, ¿verdad? Yo estoy realizando el proceder, la técnica, o voy a hacer lo que vaya a hacerle al paciente, porque es un protocolo de actuación que nosotros los médicos tenemos y la ley nos ampara. Aquí todo en medicina está escrito. Si yo violo esto, ya entonces sí el paciente tiene cómo defenderse. Pero de otra manera, nosotros entonces podemos ganarle la pelea. Uno de los principios que incorpora siempre lo que es la bioética a la ética médica tradicional se define siempre como lo que es la aceptación del otro como agente moral responsable y libre para tomar sus propias decisiones como tal. Y se dice que la expresión más diáfana del pleno ejercicio de la autonomía por parte de los pacientes es el consentimiento informado, el cual siempre cuenta, como le dije antes, de dos elementos fundamentales, la información y el consentimiento. La información corresponde a lo que es al profesional de salud y debe incluir dos aspectos importantes. Uno, descubrimiento de la información que estará dosificada en correspondencia con lo que el paciente quiere realmente saber, cómo y cuándo lo quiere saber, ¿verdad? Por eso es la información que nosotros debemos de darle al paciente. Y la información comprensible, que es decir, tomar en cuenta la necesidad de utilizar un lenguaje claro y preciso, no utilizar terminologías médicas en los pacientes, porque el paciente no sabe lo que son las terminologías médicas como tal. Este consentimiento es competencia del paciente o de su representante moral, dígase familiar o legal, en muchos casos, ya sean tutores en el caso de menores de edad, o de abogados, ¿verdad? O de abogados especialmente contratados para los casos como tal. Está también lo que es el consentimiento, que comprende también dos aspectos, lo que es el consentimiento voluntario como tal, sin abusos paternalistas ni presiones autoritarias, para el consentimiento tanto física como psicológico como tal. Este consentimiento protege en primer lugar a los pacientes y sujetos de experimentaciones, previendo siempre riesgos y daños posibles, pero también protege y beneficia a todos en la sociedad, incluyendo a nosotros los profesionales de la salud y las instituciones como tal de salud en las que nosotros estemos laborando. ¿Por qué favorece también a las instituciones? Porque cuando un médico o un trabajador de la salud viola alguno de los principios bioéticos o de la ética, esto repercute socialmente dentro de las instituciones, dentro y fuera. Por tanto, la autonomía va a ser la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones
que puedan tomar. Todos los individuos deben de ser tratados como seres autónomos y las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la protección, ¿verdad? Por un tutor, por un abogado, alguien que lo represente en algún momento. Hasta ahí lo que es el principio de lo que es la autonomía. Ahora, el cuarto principio, que es el principio de justicia, ¿verdad? Y la justicia distributiva va a estar dada por una distribución equitativa de bienes, ¿verdad? Hacia los demás. Y cuando hablamos de bienes, estamos hablando de bienes tanto institucionales como las cosas de los pacientes. Dar a cada quien lo suyo, lo necesario, no darle más de lo que le toca. Colocar al paciente siempre en primer lugar. Mi razón de ser cuando yo entro en una institución de salud o en mi consultorio, ¿cuál es mi razón de ser? ¿Verdad? El paciente. Eso hay que colocarlo en primer lugar. Conseguir lo más adecuado para realizar todas las acciones de enfermería, o sea, tratar de tener todos los implementos, tratamientos, medicamentos, etcétera, para poder realizarle las acciones de enfermería lo más adecuadamente posible. No derrochar recursos, y eso entra dentro de los principios de justicia en cualquier institución de salud. Atender el más necesitado primero. Puede ser que llegue un paciente normalmente en un hospital existe lo que es el triaje, ¿verdad? De colores para la atención a los pacientes. Dígase, por ejemplo, las embarazadas tienen su prioridad, los niños menores de 1 año tienen su prioridad. El adulto mayor tiene su prioridad. No es lo mismo nosotros atender un paciente de 25 años, atender un niño o una embarazada primero o un adulto mayor de 60 o 70 años, ¿verdad? Hay que siempre atenderlo de primero según las normas que están establecidas. Y siempre con independencia del estatus social que sea. Puede ser rico, pobre, blanco, negro, cualquier estatus social, ¿verdad? O cualquier tipo de etnia, hay que atender al paciente en dependencia de las necesidades previas que tenga cada uno. Nunca violar esto. Y ahí están violando el que haga lo contrario, está violando lo que es el principio de justicia que está también avalado por la ley. Tradicionalmente la justicia se ha identificado con lo que es la equidad, con dar a cada uno lo que le corresponde. Se dice que una sociedad justa que intente promover la igualdad de oportunidades debe de asegurar que los servicios sanitarios estén siempre a disposición de todos, ¿verdad? Y eso está para los gobiernos como tal. La justicia, por tanto, se puede entender como lo que es la distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad. Debe de ser de forma equitativa. Y la justicia significa dar a cada quien lo suyo, lo merecido, lo propio y lo necesario. Yo te doy este tratamiento porque es lo que te corresponde, no tengo por qué darte de más, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo siempre muy presente nosotros. Muy importante eso. Ejemplo de esto, cuando al entregar y yo recibir un turno, ¿verdad? Su turno se le coloca al sujeto o al objeto que va a ser el objeto de atención como tal o sea, como sujeto de atención en primer lugar, o sea, decir cuándo se entrega y se recibe el paciente y después se ocupa de hacer lo mismo con los objetos y materiales, que esto le servirán para brindarle una atención de calidad a su paciente y esa enfermera estará siempre actuando con justicia. Por eso en cada uno de los lugares se debe se realizan lo que es la entrega de guardia de los médicos y lo que es la entrega de turno de las enfermeras que pasan por cada uno de los cubículos, ¿verdad? Y se van entregando los pacientes. Este paciente ingresó en la noche de ayer a las 2 de la madrugada por un vómito, por ejemplo. Vómito, fiebre y diarrea. Hoy durante el turno no ha presentado
alteraciones, solamente un vómito y una deposición diarreica. No ha tenido más fiebre. Yo tengo que entregar cada uno de los pacientes, ¿verdad? Y después debo de entregar cada uno de los materiales con los que yo utilicé al paciente o con los que voy a dejar pendiente de utilizar, ¿verdad? Y eso es uno de los ejemplos de lo que es la justicia. También cuando se hace gestiones para conseguir lo más adecuado, dígase para realizar las acciones de enfermería correspondientes. Y dentro de este caso, es nosotros que a veces no nos preocupamos por hacer acciones a la hora de, no hay tal medicamento, no hago ninguna gestión. O no hay una jeringuilla de 2,5 mililitros y le voy a utilizar una de 5. Yo tengo que hacer gestiones para esto. Gestiones que eso le compete a la parte administrativa, pero yo tengo que preguntarle a los administrativos para poder darle solución al problema que se me puede dar. También cuando ante una urgencia se atiende al más necesitado de los posibles a recuperar en un accidente masivo o en tiempo de guerra o en lo que sea, ¿verdad? Uno da prioridad, un orden de prioridad a los pacientes, con el cual el que tiene mayores probabilidades de recuperarse, ese es que le doy prioridad, ¿verdad? El que yo sé que va a fallecer, a ese no se le hace. O sea, se deja para una segunda intención. Cuando en una sala de cuidado especialmente se atiende al más grave, eso en el caso de que una sala de cuidados intensivos o cuidados especiales, ¿verdad? Siempre se debe de tener una enfermera y un médico para estos pacientes. O si acaso un médico para 5 o 7 pacientes. Pero las enfermeras sí deben de ser individuales cuando es una sala de cuidados especiales de esta manera. Cuando valora las necesidades de un paciente y jerarquiza debidamente la satisfacción de las mismas, es otro ejemplo también de lo que es la justicia. De hecho, ella significa dar a cada quien lo necesario en el momento preciso, con independencia de su estatus social y sin reparar en los costos como tal, ¿verdad? Siempre hay que atender a la persona, a todos por igual, independientemente de la etnia que sea o el estatus social que sea. Justicia es equidad en la distribución de cargas y beneficios. Y el criterio para saber si una actuación es o no ética desde el punto de vista de la justicia es valorar si la actuación es equitativa o no. Si yo lo que estoy haciendo es bien y si está equilibrada. Y ahí yo estoy dándole cumplimiento a lo que es el principio de justicia como tal. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye lo que es el rechazo a la discriminación por cualquier motivo. Y es también un principio de carácter público y legislado. Este es un principio de carácter público y legislado. ¿Qué quiere decir legislado? Que si yo violo este principio, como dice uno, la ley tenemos que pagar ante la ley con toda la responsabilidad que nos debe que nos compete a cada uno de nosotros como tal. ¿De acuerdo? Si se da un conflicto de principios éticos, los de no maleficencia y justicia, ¿verdad? De nivel público y obligatorio, estos van a estar por encima siempre de lo que es la beneficencia y la autonomía, y son considerados de nivel privado como tal. Hasta ahí lo que es el principio de justicia, ¿verdad? Ahora bien, ¿entienden hasta ahí, chicos, los principios que le hemos ido explicando a ustedes? Más o menos tienen una idea de cada uno de los principios. Fíjense que cada uno de los principios le he ido explicando en qué consiste y le he ido poniendo ejemplos de cada uno de ellos. Ahora, está el principio de fidelidad. Y este principio de fidelidad habla acerca de lo que es el secreto profesional, ¿verdad? Y es la obligación de nosotros los profesionales de la salud de guardar siempre reserva sobre lo que es la información que atañe al paciente que se atiende,
mientras éste no autorice a divulgarla bajo ningún concepto y entra dentro de del cumplimiento de las obligaciones y compromisos que podamos que estén contraídos con el paciente a su cuidado. O sea, ¿de qué manera nosotros violamos este principio de fidelidad o el principio de lo que es el secreto profesional? Cuando a veces llega un paciente a nuestra consulta o lo estamos atendiendo nosotros, ¿verdad? Y es un paciente, por ejemplo, se me ocurre un paciente que presenta una infección de transmisión sexual, una ITS, ¿verdad? Y sale el paciente, una blenorragia, una sífilis, cualquier cosa de esa. Sale el paciente y cuando entra otro, o entra un compañero o una enfermera, o llega otro médico. Mira, Raúl, ¿qué es lo que tenía? No, Raúl tenía sífilis, o tiene una sífilis que le estoy diagnosticando en este momento. Lo acabo de inyectar y ponerle un tratamiento para ella. No tengo por qué decirlo a nadie, ni compañeros de trabajo de nosotros, ni en la casa. Es un secreto profesional, es una confidencialidad. Es donde se pacta un compromiso entre el paciente y nosotros los profesionales de la salud, porque el paciente no está confiando en la atención que nosotros podamos estar realizándole a ellos, ¿verdad? Y no en que nosotros vamos a divulgar. Es un principio que es altamente penalizado por la ley. Antes de iniciar la atención a cada paciente, uno siempre debe de responderse a estas preguntas o estas interrogantes. ¿Qué haría yo si este dolente fuera mi sobrino, o fuera mi hermano, o fuera mi mamá o mi papá, ¿verdad? O fuera mi hijo. ¿Cómo puedo yo mitigar su sufrimiento? ¿De qué manera puedo hacerlo? ¿Qué es lo mejor para proporcionarle la óptima calidad de vida en correspondencia con su estado? ¿Y en qué puedo ayudar o apoyar esta vida? ¿Verdad? Y estos son interrogantes que nosotros debemos de hacernos, de responder nuestras preguntas cuando atendemos a un paciente, o cuando un paciente se acerca a nosotros, es porque realmente está enfermo. Pueden haber sus casos aislados, pero cuando un paciente acude a un médico o a una enfermera, es porque tiene un problema de salud, es porque necesita una ayuda. Y entonces tenemos que verlo como nuestro propio problema. Y eso es algo que ustedes deben de tener siempre grabado en su pensamiento para lograr ser buenos profesionales de la salud. Este principio va a estar siempre relacionado con lo que dentro de los principios bioéticos, en lo que es la relación enfermera o enfermero-paciente o enfermera médico-paciente. Y va a estar, y por eso siempre se dice que nosotros como interés profesional tenemos que ver a la persona como un ser biopsicosocial. ¿Y qué quiere decir esto? Verlo como un carácter integral, íntegro, no por un solo problema. Y es por eso el concepto de salud que emite la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que saben todo lo que es el concepto de salud. Es el completo estado de bienestar físico, mental y social de la persona, y no solo la ausencia de enfermedad. O sea, hay que evaluar al paciente, sus condiciones biológicas o el ambiente, ¿verdad? Su estatus psicológico social, sus condiciones psicológicas, en qué casa vive, si es piso de tierra, si paredes, de qué son las paredes, de qué es el techo, qué agua toman ellos. O sea, hay que evaluar al paciente, qué salario tienen. Hay que evaluarlo integralmente. Y eso es un interés profesional de cada uno de nosotros y está dentro de los principios bioéticos como tal. Y entra en la relación enfermera-paciente o enfermera-médico-paciente también. Dentro del código de la deontología de enfermería, ¿verdad? La enfermera, está lo que es la enfermera y el ser humano, y la enfermera y el ejercicio profesional como tal.
Y dentro de esto también entra, dentro del código deontológico de la enfermería y la sociedad, porque nosotros no solamente son los médicos, sino en la parte de las enfermeras deben de cumplir con todos los principios y valores morales para poder desarrollar su profesión como está establecido ante la ley. Dentro del código deontológico de la enfermería en un país, siempre se ha de enfatizar de manera prioritaria dentro de su ejercicio profesionales es uno, la responsabilidad profesional que debemos tener cada uno de nosotros, ser responsables. Yo no puedo llegar tarde a mi trabajo o yo cuando voy a faltar tengo que comunicarlo con tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto puede crear un problema en la institución como tal. Y yo no puedo abandonar una guardia si no ha llegado mi relevo. De hecho, ¿verdad? Están la participación activa, de nosotros en todas las actividades que puedan estar relacionadas con la atención al paciente como tal, los principios de la ética profesional, y ya lo que hemos ido hablando con anterioridad, y el respeto por los derechos humanos, humanos como tal. Chicos, denme un momentico que me están llamando ahí en la puerta de mi casa. Un momentico. Seguimos, chicos. Entonces, le decía que debemos tener presente el respeto por los derechos humanos, ¿verdad? El respeto de los valores de las demás personas. Y esto entra, todos estos principios van a estar de manera muy particular en cada momento del ejercicio profesional de nosotros. De hecho, la deontología va a ser la ciencia de los deberes o lo que es las teorías de las normas morales que debemos de tener cada uno de nosotros como tal. Dentro del decálogo del código de ética, ¿verdad? Se hablan de varios principios del código de la ética médica como tal. Y como número uno es respetar, y todo esto tiene en relación con los principios bioéticos, ¿verdad? Y ustedes verán que de estos decálogos, del código de ética, se emanan todos los principios bioéticos. Uno, respetar y cuidar, ¿verdad? La vida y los derechos humanos, manteniendo siempre una conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. Número dos, proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados de enfermería libres de riesgos. O sea, debemos de proteger la integridad de las personas ante cualquier tipo de afectación. Y para eso se hace en dependencia de los cuidados de enfermería que nosotros estemos realizando. Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que se atiende. Dígase sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa y preferencia política. Yo, cuando se habla de esta relación estrictamente profesional, yo puedo tener problemas personales con cualquier individuo. Pero si llega a mi consulta, yo tengo que brindarle la atención médica como está establecida ante la ley. Y ese paciente es el que mejor debo de atender yo,
no puedo negarme a la atención de este paciente. ¿De acuerdo? Siempre tienen que valorar y evaluar este principio como tal, ¿verdad? Ahora, el otro aparte de estos principios, ¿verdad? Es asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando siempre los cuidados hacia lo que es la conservación de la salud y la prevención del daño que podamos estar realizando en cualquier momento a un paciente. Ahí nosotros tenemos que asumir con responsabilidad, ¿verdad? Todos los problemas que podamos causarle en algún momento a un X paciente. El otro, guardar el secreto profesional, observando siempre los límites del mismo, ante riesgo o daño, ¿verdad? A la propia persona o a terceros como tal. Procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas sujetos de la atención de enfermería como para quienes conforman lo que es el equipo de salud como tal. Siempre hay que el entorno laboral debe estar seguro en cuanto a lo que es la atención a los pacientes. Evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas siempre las experiencias y conocimientos en beneficio de las personas y de las comunidades de enfermería. Si yo soy el médico y estoy laborando con las enfermeras, ¿verdad? O con estudiantes, lo más lógico es uno transmitirle la experiencia que uno tiene. De hecho, uno siempre le habla a ustedes de experiencias, le transmite a ustedes informaciones de cosas que hemos tenido nosotros que pasar en la vida por la experiencia de los años que tenemos, y eso les sirve a ustedes para el ejercicio de la profesión como tal. Lo otro es asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar siempre los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su competencia profesional. Yo soy enfermero y yo tengo que prepararme, tengo que estar actualizado, ¿verdad? Tengo que investigar. No es solamente aprender a inyectar, a coger vena y curar. Debemos de investigar, de desarrollar nuestros conocimientos técnicos y científicos, así como humanísticos también, para poder desarrollar, tener una competencia profesional de acuerdo a las necesidades de los pacientes de nosotros. Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar siempre su ejercicio y fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales. Debemos de trabajar siempre en equipo, no trabajar individual, ¿verdad? Y estos son los 10 principios fundamentales que rige lo que es la ética médica hoy en día. Hasta ahí, chicos, lo relacionado a lo que es los principios bioéticos y los principios éticos que ustedes deben de dominar. ¿Entendieron más o menos cada uno de los principios ahí en esas diapositivas? Habla bien, se explica bien claro cada uno de estos principios para que ustedes lo puedan llevar. A ustedes no le van a salir, digan los principios de esto, digan qué consiste este principio. Si no, le puede salir a ustedes un caso clínico, ¿verdad? Un caso clínico donde se ponga en evidencia el incumplimiento de uno de ellos, ¿verdad? De esa manera es que a ustedes les puede estar saliendo un caso clínico donde ustedes puede estar relacionado con cualquiera de las otras asignaturas en ustedes de clínica en enfermería, clínica quirúrgica o demás, y en la violación de algún tipo de principio de esto, le diga qué principio está violando el trabajador de la salud. Dígase cualquiera de los 6 principios que hablamos. Casi siempre el principio de justicia, el de no maleficencia, ¿verdad?
y el de beneficencia son los que a veces nosotros violamos con mayor regularidad. Hasta ahí han entendido los principios para pasar a la última parte, chicos. Bueno, vamos a estarle hablando ahorita algo relacionado a lo que es los derechos del paciente, ¿verdad? Los derechos del paciente y dígase los deberes de las instituciones de salud y los médicos. Y todos estos derechos y deberes de las instituciones de salud están muy relacionados con lo que es los principios bioéticos. Existen cuerpos legales y está lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Donde cualquier paciente puede hacer una demanda o hacer una queja. Está lo que es la Constitución de la República, la Ley de Derecho y Amparo al Paciente en situaciones de emergencia, como lo que estamos viviendo hoy en día con el tema del COVID, y lo que es la Ley Orgánica de Salud. Dentro de la Ley de Derecho y Amparo al Paciente hay varios capítulos. Dentro de ellos hay considerandos, hay clasificación de la casa de salud, derechos del paciente, el amparo al paciente en situaciones de emergencia y las sanciones que puedan estarse efectuando a nosotros como trabajadores de la salud. Dentro del amparo, en el considerando que se habla acerca de que los pacientes siempre tienen derecho a conocer en los centros de salud la naturaleza de su dolencia, ¿verdad? Al diagnóstico médico y las alternativas de tratamiento, siempre y cuando respetando su privacidad y dignidad. Y esto da respuesta a los diferentes principios que vimos anteriormente, ¿verdad? Ahora, dentro de los derechos del paciente están tener una atención digna, ¿verdad? Independientemente del estatus social que tenga o de la gravedad de la enfermedad. A no ser discriminado, a la confidencialidad. Cuando hablamos de la confidencialidad, habla referente a lo que es el secreto profesional que nosotros debemos de guardar ante un paciente. Si el paciente está de acuerdo en que uno lo hable, es así, de esa manera, sí. Pero si el paciente no está de acuerdo, no tengo por qué revelar mi secreto profesional. Tiene derecho a la información, o sea, que nosotros le demos toda la información necesaria de su enfermedad, del diagnóstico que tiene, de los procederes que se le van a realizar o que se le han realizado, de los complementarios que se le han hecho para poder llegar a un diagnóstico definitivo en él. Y tiene el derecho a decidir quién lo atiende también y quién no lo atiende, o a tomar las decisiones propias ante cualquier eventualidad que se presente como tal. En la atención médica digna, yo no le voy a hablar mucho de los artículos. Todo paciente tiene derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad que merece. Todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. Siempre tenemos que atender a la paciente con esmero, con cortesía, con respeto, con la formación de los valores que nos han dado a nosotros. Cuando habla de atención médica digna, ser tratado con respeto y dignidad, evitar todo daño innecesario, ¿verdad? Que es el principio de la no maleficencia, de aliviar el dolor y el sufrimiento sin ser nunca abandonado, siempre hasta el último momento. Mientras el paciente respira, nosotros tenemos que estar actuando frente a ese paciente. Recibir siempre los mejores cuidados disponibles para minimizar el riesgo de muerte o incapacidad que pueda tener el paciente. Tenemos que evaluar de mejorar los cuidados para poder disminuir los riesgos de muerte o incapacidad en un paciente. También a no ser discriminado. Todo paciente tiene derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o condición social y económica. Hay que atenderlo de cualquier manera, sea un paciente de estos buceadores o sea un indigente de los que andan en la calle, hay que atenderlo de cualquier manera. Cuando habla esto de los derechos, de todo esto que hemos hablado con anterioridad, a lo que es la confidencialidad,
que es otro, que estamos hablando del secreto profesional, tiene derecho a la consulta, al examen, a un diagnóstico, a una discusión, a un tratamiento y a cualquier tipo de información, ya sea relacionada con el procedimiento médico a aplicársele o tenga el carácter de confidencialidad. Siempre hay que explicarle al paciente, informarle, ¿verdad? Y esto entra dentro también lo que es el consentimiento informado. El derecho a la confidencialidad proviene del juramento hipocrático y dice así: lo que en el ejercicio de la profesión y aún fuera de ella viere u oyera acerca de la vida de las personas y que no deba alguna vez ser revelado, callaré considerándolo secreto. Si yo veo u oigo algo que el paciente tal tiene un cáncer, no tengo por qué, si yo lo escuché, yo irlo a decirlo a los demás, porque ahí está violando el secreto profesional. Aunque tú lo hayas escuchado y el paciente no te lo haya dicho directamente a ti, no tienes por qué irlo a revelar a ningún lugar. Y en la Declaración de Ginebra se dice que guardar y respetar los secretos a mí confiados, ¿verdad? Es otro. Ahora, dentro de las circunstancias en las que se puede violar el secreto, son las únicas circunstancias en las que nosotros podemos violar el secreto profesional. Y es cuando estamos frente a un peritaje médico legal, cuando los menores de edad a los padres, si un niño menor de edad, nosotros le estamos informando del problema a sus padres o a su tutor. En algunas publicaciones, investigaciones, siempre y cuando exista un consentimiento informado también. En certificados, ya sea médicos legales o certificados médicos, ¿verdad? Yo tengo que plasmar en un certificado la realidad de lo que tiene el paciente. No es si el paciente tiene una tuberculosis, yo diga que tiene una bronquitis. No, porque estoy violando, ¿verdad? Hay que poner y plasmar lo que está establecido. Y en enfermedades de denuncia obligatoria, o sea, hay enfermedades de declaración obligatoria que hay que hacer una tarjeta, identificarlo y pasarlo entonces a lo que es el sistema de vigilancia en epidemiología. El consentimiento informado, que es el derecho a la información y el derecho a decidir, como todo lo que hemos explicado. No voy a detenerme en esto porque ya todo estos artículos no creo que ustedes le vayan a salir, pero ya sí saben que dentro del consentimiento informado el paciente tiene derecho a la información como tal y al consentimiento como tal, que es al derecho a decidir como tal. La ley orgánica, no creo que ustedes le vayan a hacerle una pregunta, dígale cuál es la ley orgánica, pero sí, toda persona sin discriminación por motivo alguno tiene en relación a la salud los siguientes derechos: acceso universal, acceso gratuito, vivir en un ambiente sano, respeto a su dignidad, autonomía, privacidad, ¿verdad? Etcétera. Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios, etcétera, etcétera. Esa se la pueden leer ustedes para conocimientos como profesionales. No creo que les salga a ustedes, diga qué consiste la ley orgánica. Pero bueno, si no sabemos los principios bioéticos, le damos respuesta a lo que es la ley orgánica, ¿verdad? Le damos respuesta a lo que es la ley orgánica que se establece dentro del sistema de salud aquí en el Ecuador. Hasta ahí, chicas y chicos, lo que queríamos hablar con ustedes con respecto a lo que es bioética y legislación. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran? De todas maneras, ya nos habilitaron la plataforma ya de Complexivo. No sé si ustedes ya habrán entrado a esa plataforma. Yo, bueno, ya está habilitada la plataforma. De ahí, estas grabaciones, yo las pongo en la plataforma. Yo, terminando aquí, me llega al correo la grabación y yo se las coloco en la plataforma.
por si alguno desea. Y de ahí va a haber un enlace que se abre en YouTube, en el canal de YouTube de nosotros, en el ICA, por cada uno de los docentes, y ya ahí ustedes pueden ver todas las explicaciones que le he dado en la noche de hoy. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran plantear, chicos? Doctor, disculpe, ¿hasta qué fecha van a estar las grabaciones en el ITCA? ¿O hasta qué fecha tendremos acceso a las clases? Bueno, yo pienso que eso sea mientras estén en el proceso de los complexivos ustedes. Yo pienso que las clases de ustedes se vienen terminando en el mes de mayo. Día 29, no sé cuál es el último que le voy a dar, pero se vienen terminando según el calendario el día 29 de mayo, ¿verdad? Y ya después de mayo viene lo que es los exámenes ya, la parte teórica, la primera oportunidad que le dan a ustedes, porque tienen una segunda oportunidad de hacerlo. A veces se caen en el primero y pueden hacer una segunda convocatoria. De ahí eso es lo que tengo conocimiento. ¿Y para esa segunda oportunidad tocaría cancelar un segundo valor o ya no? No te sé decir nada de eso, Brenda. Primera vez que le doy a complexivo en el año y medio que llevo ahí. Ahora es que estamos dándole complexivo a ustedes que son los primeros que se gradúan. No te sé decir si tienen que pagar el derecho a ese o no. Pero no piensen en que va a ir a una segunda oportunidad. Estudien, prepárense, porque son bastantes cosas. El hecho de que ustedes aprendan esta parte de legislación y biblioteca y dicen, qué cosa más fea, eso no va a salir. Pero son cosas importantes porque son principios que se llevan a diario en la práctica profesional de ustedes. Todos estos principios nosotros los llevamos a diario en la práctica profesional. Y muchas veces violamos estos principios. Muchas veces. A veces por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento no nos exonera a nosotros de responsabilidad. ¿Verdad? Entonces tenemos que prepararnos. Ustedes deben al menos tener una idea de cada uno de estos principios y saber cuándo estoy violando, cuándo no estoy violando la ley. Porque podemos ser juzgados o penalizados ante la ley si violamos cualquiera de estos principios. El único que no está penalizado es el principio de beneficencia. Pero de ahí en adelante, a partir del segundo, de no maleficencia, ya ahí podemos ser, porque es el no hacer daño. Sí, creo que nadie está en el derecho ni en el deber de hacerle daño a nadie. Pero a veces por impugnas y por dejarnos llevar por criterios erróneos, cometemos cualquier daño a una persona y esto que le deja una secuela a un paciente, ¿verdad? Que lo imposibilite deambular o realizar cualquier otra cosa. Entonces, no podemos estar implicados ante la ley. ¿Algo más, chicos, con respecto? ¿Alguna duda? Doctor, ¿y a partir de qué día podremos tener ya acceso a lo que es todas las clases? Porque todavía no se puede visualizar nada dentro de lo que es la plataforma. Bueno, yo la última vez que hablé con Hugo Narváez, que es el jefe del sistema, ya se le habilitó a ustedes la plataforma. Pensé que si nos la habían habilitado a nosotros, ya ustedes la tenían habilitada. También había comentado que hasta que no se matricularan todos, porque ya nos habilitaron a nosotros, por ahora faltaban por matricularse algunos estudiantes y por eso no la habían habilitado, fue lo último que me dijo también él a mí. De hecho, ya yo ayer habilité la mía, ya la clase que yo le di de anatomía, ustedes ya están. Ustedes buscan por asignatura, anatomía y fisiología, ahí están las clases mías. Buscan legislación y bioética y ahí van a ver ustedes, yo las estoy poniendo grupo 3, legislación y bioética, para que ustedes sepan cuál es el link de ustedes. Grupo 1, grupo 4, ayer yo le di al grupo 4, puse grupo 4, legislación y bioética. Hoy cuando yo suba esta, pongo grupo 3, legislación y bioética, para que ustedes sepan el link del que yo le comparto a ustedes y pueden estar revisando. Yo esta noche ya yo dejo ese link
Si está abierta la plataforma, ya yo la dejo esta noche colocado ahí en la parte de complexivos, que habla de complexivos. ¿Algo más, chicos? Magíster, entonces nosotros tendríamos acceso a todas las materias impartidas, por ejemplo, anatomía, a todas las clases o únicamente de nuestro grupo. Puedes tener, creo que tienen derecho a todas las clases, pero yo lo mismo que le doy a ustedes, le doy a todos. Y para iniciar esto, creo que es desde la página principal del ITCA y al último, creo que está ahí una ventanita de complexivos. Desde ahí ingresamos. Ahí ingresan ustedes. Deben de tener ustedes su usuario, ustedes le deben de dar su usuario y su contraseña. El usuario casi siempre es la mayúscula con la minúscula de su apellido, creo que es así, y el número de la cédula con guión bajo al final el número. Creo que es así como ustedes deben de entrar. Ya, gracias, Doc. ¿Algo más, chicos? ¿Algo que quieran plantear? ¿Alguna duda? Bueno, lo que le queda es estudiar y prepararse. Le deseo éxitos. Nos vemos el próximo día, ¿qué le dije? El próximo día 9 en farmacología y administración de medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, darle las gracias a todos. Les deseo una feliz noche. Cuídense y estudien todos. Chao, hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Doctor. Igual para Mañana, ustedes, doctor, una buena muchas noche. gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doc. Gracias, doctor. Una buena noche. Gracias.